Bien, mis amados hermanos, continuamos entonces con el tema que nos ha reunido en esta tarde y vamos a continuar con esta bella historia que estamos narrando en este momento. Entonces, ya vamos a llegar aquí al capítulo 29 del libro de Génesis y nos vamos a encontrar que Jacob va a llegar a la familia materna y allí es recibido ¿por quién? Por su tío Labán, que le dio empleo como pastor de ovejas. Pero Jacob tenía habilidades, Jacob era un hombre bien, era organizado, él tenía, era un buen administrador y por eso su tío le ofrece el cargo de administrador de sus bienes, de sus fincas, de su hacienda, y él le pregunta de qué manera le puede pagar para que él desarrolle este cargo y le cuide sus rebaños. Y la respuesta de Jacob fue una sola palabra: Raquel. Vamos a leer Génesis capítulo 29, versículos 16 al 20. Dice, Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo: por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó: es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán: ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Aquí nos vamos a encontrar con unos hechos bien interesantes, muy interesantes. Dice el texto bíblico que Jacob ya tenía un mes de estar trabajando con Labán. Y Labán le vio muchas cualidades a Jacob, tanto es así, decíamos hace un momento, que le ofrece el cargo de administrador. Le ofrece el cargo de administrador. Entonces, en ese cargo de administrador, Labán le dice a Jacob: no es justo que usted me trabaje de gratis. Dígame cuánto te debo pagar. Ponle un precio a tu trabajo que yo con mucho gusto te lo pago. Y decíamos que el precio o el valor que colocó Jacob fue una sola palabra: Raquel. ¿Y por qué ese enamoramiento de Jacob a Raquel? Primero vamos a descartar una serie de situaciones. Lo primero que tenemos que entender era que Jacob, ¿cómo tenía su vida? ¿Cómo era la vida de de Jacob? ¿Cómo era la vida de Jacob? Era una vida vacía. José era un hombre sin padre, sin madre, sin hermanos, sin casa, sin familia. Es decir, la vida de Jacob estaba como vacía. Jacob tenía añoranzas. ¿Cuáles añoranzas tenía Jacob? Las añoranzas de Jacob era tener una vida, tener sentido, decíamos ayer, de seguridad en la vida. Ayer nosotros hablábamos de las necesidades emocionales del hombre y una de esas necesidades emocionales del hombre era la seguridad, sentirse uno seguro, sentirse uno apreciado, sentirse uno que es representado, que es aceptado. Y Jacob tenía todos esos vacíos. Por lo tanto, su corazón quedó fijo ¿en quién? En Raquel. Pero el texto bíblico nos habla de que Labán tenía dos hijas.
Una hija se llamaba ¿quién? Lea y la otra Raquel. Dice que la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y dice que los ojos de Lea eran delicados. Pero que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. La Biblia habla de mujeres hermosas. Y dentro de esas mujeres hermosas está Sara, que a pesar de una mujer de tener la edad que tuvo, cuando fue a Egipto, los hijos del faraón, los príncipes de Egipto, fueron impactados con la belleza de Sara. Tan es así que el mismo faraón la llama para que fuera parte de su corte. Tenía que ser una mujer hermosa. Si supongamos que Abraham en ese momento tuviera 80 años, él le llevaba 15 años a Sara, Sara sería de 65. Y así, imagínense. Fuera eso, también nosotros nos encontramos con una historia más adelante, que un rey también la llama, se la quiere llevar, porque era hermosa. Rebeca también es hermosa. Pero a esta, Raquel, creo que la sacaron del estadio. Era preciosamente hermosa. Es decir, literalmente en el libro hebreo, en el texto hebreo, está diciendo que Raquel era de un cuerpo hermoso y además de eso era de un rostro bellísimo. Esa era Raquel, una mujer con un cuerpazo y un rostro bellísimo. Era preciosa. Jacob quedó impregnado de Raquel. Pero también me habla de la otra. ¿De cuál? De Lea. Y Lea dice que era una mujer dice, y los ojos de Lea eran delicados. Dentro de la cultura y dentro de lo que de pronto nos quiere decir el texto, es que Lea no es que fuera ciega, pero Lea se supone que era visca. Y además era fea. Esas eran las hijas de Labán. Una mujer, la mayor, de ojos delicados, es decir, medio viscorneta, además de un rostro feo, un cuerpo feo. Y su hermana era sencillamente espectacular. Tan es así que la oferta que le hace Jacob a su tío Labán por Raquel, ese es hemos dicho, ese es exuberante, es exagerada. Le ofrece que 7 años de sueldo por Raquel. Es decir, le ofreció el sueldo de 7 años por ella, lo cual en el sistema económico de aquellos tiempos era un precio enorme por una novia. Era un precio exagerado por una novia. Y dice el texto bíblico en el versículo 20, que así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. ¿Le pareció qué? Poco tiempo. Nosotros entendemos que en el tiempo de la narración bíblica, los hombres no se casaban por amor, sino que se casaban buscando una especie de categoría social. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ese precio tan exagerado que ofreció Jacob por Raquel? Porque es que, recuerde lo que decíamos hace un momento, la vida de Jacob estaba vacía. Jacob nunca había tenido el amor de su padre.
Jacob nunca había tenido el cuidado de su padre. Jacob nunca había tenido la figura paternal en él. Jacob nunca había tenido un cariño de parte de su padre. Y fuera de eso, a raíz del engaño que le hizo Jacob a su padre Isaac y a raíz de la promesa, juramento que hizo Esaú que lo iba a matar, ahora Jacob se quedó sin el amor de la madre que tanto amaba. Porque Jacob amaba a su madre, amaba tanto a Rebeca y ahora no tenía idea alguna del amor. Y cuando una persona siente que nadie lo quiere, también piensa que Dios se ha olvidado de él. Entonces, decíamos que no tenía idea alguna Jacob en este momento del amor de su familia y mucho menos del amor de Dios. Entonces, ahora Jacob contempla a esta mujer, contempla a Raquel, contempla la belleza de Raquel. Él sabe que la mujer más hermosa que él ha visto en su vida es Raquel. Y él tuvo que haberse dicho a sí mismo, si yo la tengo a ella, finalmente habría algo que valga la pena dentro de mi miserable vida. Si yo tengo esta mujer, si yo la conquisto, si yo la logro tener para mí, por fin podré decir que en esta miserable vida que he tenido, que tengo algo que valga la pena. ¿Por qué? Yo vuelvo y les decía hace un momento, y se lo repito, no estoy defendiendo a Jacob, pero quiero que entienda que la vida de Jacob está vacía. Un hombre que le van a hablar del papá y hay chicos a los cuales uno les habla y su padre, de mi padre no me hable. De mi padre nunca recibí una caricia, una palabra de amor, nunca recibí un aliento, nunca recibí un empujón, nunca recibí una palabra de ánimo, nunca le escuché una palabra de que me empujara hacia adelante. Nunca escuché una palabra de respaldo de parte de mi padre. Si nosotros nos encontramos en la realidad con chicos de esa manera. Lo mismo las mujeres. Hay niñas que dicen, no, y tu madre, no, de mi madre no quiero saber de ella. Mi madre, una madre que se interesó más por sus cosas, por sus amigas, por esto, y a mí me abandonó. Tiene carencias. Eso se llama, hoy lo llaman los psicólogos, las carencias de la niñez. Jacob tenía carencias en su casa paterna. ¿De quién? De atención de su padre. Y ahora, dicen en la costa tras de gordo hinchado, en Santander decimos tras de cotudo con paperas. Ahora, fuera de que yo no tuve la atención paternal en mi vida, mi madre a la que amo tanto y la que se preocupó por mí tampoco ya la puedo tener, y mi otro familiar que es mi hermano me está buscando para matarme. ¿Usted cómo cree que se puede encontrar él? Vacío. Jacob es un hombre lleno de ¿qué? De carencias, de muchas carencias. Y por lo tanto, cuando él ve a Raquel, se impregna de Raquel, ama a Raquel, dice, esta mujer es hermosa, si yo llego a casarme con ella, si ella llega a ser mi esposa, le voy a encontrar sentido a mi vida. Entonces, ¿sí se acuerda usted cómo se titulaba esta parte del seminario? Se llama El amor no es todo lo que usted necesita. Porque es que a veces nosotros, y eso se llama idolatría, colocar nuestra mirada, nuestra esperanza, decíamos el día miércoles, construir nuestra vida en aquellos gozos incompletos. Ahora, Jacob dice, si yo me caso con Raquel, mi vida va a ser importante. Ya le voy a encontrar sentido a la vida. Ahora yo sí voy a ser importante, me voy a sentir reconocido, voy a ser importante por lo menos
para una persona. Y ahora él dice, si yo tengo a Raquel, mis cosas en mi vida se arreglan. He alcanzado la plenitud de mi vida y por lo tanto mi vida ahora de aquí en adelante va a ser todas diferentes. Esas añoranzas, esos sueños de Jacob, esos deseos de Jacob de tener un sentido y una seguridad en la vida, tenían en el corazón de él la mirada de Raquel. Se ha fijado en su corazón Raquel. Él dijo, ahora el sentido de la vida, el sentido de mi vida, la seguridad de mi vida, ¿están en quién? En Raquel. Decíamos también que el objeto del amor, nosotros sabemos que es de Dios. Y Jacob se está enfrentando en una cosa bien compleja. Se está enfrentando a algo bien grande. ¿Por qué? Porque él se enfrentaba también a la pérdida de la fe en Dios. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Jacob. Su padre ha fallecido. Su padre porque Jacob cuando huye, su padre no ha fallecido. Ahora dice, mi padre me odia, mi madre tiene problemas, no la voy a volver a ver, mi hermano me odia, mi hermano está buscando para matarme. Mi padre me habló de Dios, mi padre me habló, me formó en la fe, mi padre siempre me dijo que Dios iba a estar conmigo. Y ahora en este vacío, donde yo voy huyendo, ¿dónde está Dios? Por eso nosotros en el capítulo 27 y parte del 28, tiene Jacob su sueño y él dice, Dios, si usted me bendice, es decir, si verdaderamente estás conmigo, yo te prometo, porque en ese momento Jacob se estaba enfrentando a la pérdida de la fe en Dios. Y cuando yo me enfrento a la pérdida de la fe en Dios, el resultado es inevitable. Es una amarga desilusión. Por eso le digo, y creería que este capítulo 29 de Génesis es un drama, es una saga, es una cantidad de historia que nos vamos a encontrar de un hombre que tiene vacíos en su vida, que tiene vacíos en su corazón, un hombre que tiene su vida totalmente destruida. Y él ve en una mujer toda su esperanza. Decíamos hace un momento, el objeto del amor es Dios. El objeto del amor es Dios, debe ser Dios. Pero en este caso que nosotros que nos estamos encontrando y con el cual nos estamos enfrentando también, porque nosotros hoy a través de este pasaje bíblico nos estamos enfrentando con lo que hay en mi corazón. Por eso le digo, no estoy defendiendo a Jacob. Tal vez me pueda identificar con Jacob. Pueda identificarme con Jacob con todas las carencias que él tuvo en su vida. Todas esas carencias que él tenía, como se llama, la soledad, la falta de cuidado, la falta de amor, la falta de cariño, la falta de solidaridad, la falta de las palabras de ánimo, de respaldo, de acompañamiento. Tal vez nosotros nos podemos identificar con él. Y la palabra del Señor nos lleva a continuar en este drama, y es un drama que tiene unas dificultades. Y unas dificultades que son grandes, son terribles, porque nosotros nos encontramos con una situación totalmente a Jacob que le pasan únicas. Él llega y se le presenta en este versículo 21, Jacob a Labán y le dice, yo he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella.
Para Jacob, Raquel no solo era su esposa, sino también era su salvadora. Era la que le iba a dar sentido a su vida. Mire esa frase. Para Jacob, además de que Raquel iba a ser su esposa, también era que su salvadora. Su salvadora era la que le iba a dar ¿qué? Sentido a la vida de él. Raquel era la que le iba a dar un descanso en su vida, era la que le iba a dar un ánimo, era la que le iba a dar una caricia, era la que le iba a dar ese impulso que él necesitaba. ¿Para qué? Para vivir. Raquel era la que lo iba a sacar de esa situación de vacío, de soledad, de pérdida. Es un concepto de salvación. Jesucristo, mi Señor Jesús, vino y me sacó de una condición y me llevó a los pies de él. En este momento Jacob está viendo a Raquel así. Raquel es la que me va a sacar de la condición que yo tengo hoy. Y por eso él la quería, por eso él sentía que la necesitaba de una manera tan profunda, que solo veía y oía las cosas que quería ver y oír. Raquel era la adoración de Jacob. Raquel era la adoración de Jacob. Es decir, la idolatría devastó la vida de Jacob. Pero la mayor víctima de esta narración se llama Lea. Por eso les decía que aquí hay unos personajes en esta saga, en este drama, que nos causan a nosotros pánico. Yo les decía ayer que la idolatría desilusiona y destruye. Les decía ayer que cuando yo coloco mis esperanzas en algún objeto u persona y esa persona me falla, me defrauda, me desilusiono y pierdo. La idolatría trae desilusión, trae devastación. La idolatría también destruye, trae desolación. Y la idolatría de Jacob devasta, lo devasta él. Pero la mayor víctima en esta historia fue Lea. Decíamos hace un momento que Lea no era atractiva. No era un poco atractiva, no era atractiva. No era nada atractiva. Y ella siempre tuvo que servir y vivir bajo la sombra de su hermana, que era absolutamente deslumbrante. Lea era, y todos tenían que ver con Raquel. Y su padre Labán sabía que ningún hombre se iba a casar con ella, ni iba a ofrecer dinero alguno por ella. Y él ve en Jacob la oportunidad de solucionar el problema económico de su hija y librarse de ella también. Entonces, y él dice que simplemente Lea para su padre significaba que un problema. Para Labán también Lea significaba un problema económico. Para Lea significaba que era la hija del padre que no la quería, que era la esposa de un esposo que tampoco la quería, y ella era la joven que nadie quería. Esa es como la condición de Lea, la hija que un padre no quería. La esposa de un esposo que no quiere, que no la quería tampoco. Y es la mujer, es la persona que nadie quiere.
Y vamos a volver un poquitico en este drama, porque nos vamos a encontrar en los versículos 31 al 35. No se lo dejamos para más adelante, porque aquí vamos a encontrar en esta narración una cosa bien, bien interesante. Y creo que ese pasaje de Génesis 29, 31 al 35 lo vamos a tratar más adelante. Entonces decíamos que Jacob tenía un gran vacío interno, y cuando yo como hombre, como persona, siento un vacío interno, me vuelvo vulnerable ante la idolatría del amor romántico. ¿Por qué? Porque quiero llenar ese vacío con el amor del sexo opuesto. Quiero sentirme identificado, quiero sentirme amado por esa persona. Y decíamos hace un momento que cuando Jacob se ofrece a trabajar por Raquel por 7 años, que era más o menos 400 veces más el precio que alguien o otro hombre pudiera pagar por una doncella en ese tiempo. Y sabíamos que, porque el pasaje también la Biblia nos narra, que Labán era un hombre sin escrúpulos. Y él, como vio que Jacob estaba enamorado de Raquel, entonces él decide que voy a aprovechar de esta situación. Y cuando él le pregunta a Labán, bueno, yo ya cumplí mi pacto, cumplí mis 7 años de trabajo, ahora llegó el tiempo de ¿qué? De casarme con Raquel. Y simplemente Labán le contestó a él, sí, está bien que tú te cases con Raquel, me parece que mejor que Raquel se quede contigo que en lugar de que se vaya a casar con otro hombre. Y creo que la mejor respuesta que pudo escuchar Jacob de parte de su suegro fue esa. Y nosotros vemos en la narración ahora que llega Jacob y le dice ahora, bueno, yo cumplí mi pacto, ahora necesito que me entregue ¿a quién? A mi esposa, a mi mujer. Y Labán dice, no hay problema, llegó el tiempo, vamos a realizar las fiestas de boda. Y entonces, como la costumbre del Medio Oriente, hicieron un gran banquete de bodas, hubo celebración, y cuando ya Jacob se retiró a su tienda, bastante entusiasmado, bastante contento, va a Labán y le trae ¿a quién? A Jacob su esposa. Pero se la trae ¿qué? Con el rostro cubierto. Y Jacob, con esa ansiedad que tenía de estar con su esposa Raquel, se acostó con ella. Y dijo, mi hermana tuvo que pasar lo que tenía que pasar. Es decir, tuvieron relaciones sexuales. Pero a la mañana siguiente, cuando se despierta Jacob, ¿qué se encuentra? Se encuentra que no es Raquel. El versículo 25 nos dice, a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán. ¿Cómo así? Yo ahora en la plena luz del día, Jacob mira y ve que la mujer con la cual había consumado el matrimonio era Lea, la poca atractiva hermana mayor de Raquel, su cuñada. Y temblando de ira, de soberbia, va y busca a Jacob y le dice, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me engañaste? Y Labán tranquilamente le responde que en su tierra la costumbre es que la hija mayor se case primero que la hija menor. Es decir, que la hija mayor se case primero que la más joven, antes que la más joven. Y además le añade algo y le dice, bueno,
si usted quiere también a Raquel, me tienes que trabajar ¿cuánto? Otros 7 años más. Si tú te quieres casar con Raquel, tendrás que trabajarme otros 7 años. Es decir, ese es el trato. Recuerde lo que yo le dije. Jacob, él había llenado su corazón con la esperanza de que Raquel iba a ser su salvador. Ese vacío que él tenía en su corazón, todos esos sueños, todas esas ilusiones, todo ese proyecto de vida que él tenía, él las había puesto ¿en quién? En Raquel. Y ahora no le están impidiendo que Raquel sea esposa de él. Ahora le están colocando un precio por Raquel. Tiene que trabajar 7 años más para que Raquel sea tu esposa. Jacob, ¿qué hizo? Se sintió totalmente atrapado, sin más que hacer que aceptar la oferta que le hicieron. ¿Cuál era? Trabajar 7 años más para casarse con Raquel. Y eso que le sucedió a Jacob, que Raquel no era solo su esposa, decíamos, sino que también él la buscaba como su salvadora, que él quería y necesitaba, decíamos, a Raquel de una manera profunda. Ahora se volvió ¿qué? Vulnerable ante el engaño de su suegro, de Labán. Y más tarde, la idolatría de Labán, de Jacob por Raquel, creó décadas de sufrimiento en su familia. Vuelvo a decir que este es un drama porque es que esta idolatría, este amor por Raquel tan profundo, esa obsesión de Jacob por Raquel, y la palabra del Señor nos lleva en Génesis hasta el final de Génesis, que dice, la esposa que amaba a mi padre. Y decimos que este amor de Jacob por Raquel creó décadas de sufrimiento en su familia. Décadas. Años. Porque los hijos de Lea no aceptaban los hijos de Raquel. Recuerde que Jacob adoraba y favorecía a los hijos de Raquel por encima de los hijos de Lea. Mire ese amor, esa obsesión que tiene Jacob por Raquel. Más adelante, él va a sentir preferencia por José en lugar de los hermanos o de los hijos de Lea. Él va a sentir preferencia por José por encima de sus hermanos. Es decir, José, hijo de Raquel, y los otros, los primeros 4 hijos que tuvo Jacob, que son los hijos de Lea. ¿Y qué sucede? Y echa a perder el amor de sus hijos y empieza a amargarles el corazón también a sus hijos porque ellos se sienten lo que él sintió con Isaac. Los hijos de Jacob empiezan a sentir lo que él sintió con Isaac, ese vacío. Mi padre no nos ama. Mi padre ama más a José. Mi padre prefiere a José. Mi padre prefiere a Benjamín. Por eso Judá, cuando se le presenta a José, dice, yo me ofrezco por mi hermano. Yo me coloco delante de ti por mi hermano. Porque si mi hermano no regresa, mi padre muere. ¿Por qué? Porque Jacob amaba a Benjamín. Porque era el hijo, el último hijo que le había dado su amada esposa. Por eso este libro de Génesis tiene esa particularidad que es un drama. Es un drama. Y es un drama familiar. Es un drama dentro de todos los hijos y el sistema familiar. Pero la palabra del Señor hoy está para que nosotros empecemos a ver
nuestra vida de una perspectiva diferente. Recuerde que inicié con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, hablando de la cosmovisión cristiana y haciéndole una diferencia con la cosmovisión mundana o secular. Hoy el Señor también nos permite compartir este tiempo y esta narrativa bíblica para que nosotros podamos avanzar en nuestras familias. Nosotros necesitamos avanzar de una manera distinta. Y vemos cómo la idolatría devastó la vida de Jacob. Y decíamos hace un momento que la mayor víctima de toda esta situación fue ¿quién? Lea. Recuerde que Lea era la hija mayor y el narrador bíblico solo nos da un detalle importante acerca de ella. Él solamente nos dice que era una mujer de ojos delicados, o sea, débiles. O algunos han supuesto que quería decir que tenía una vista muy pobre, es decir, una mujer de una mirada triste. Pero la Biblia no nos dice que ella tuviera unos ojos débiles y que Raquel veía bien. No, lo que nos dice es que Lea tenía unos ojos delicados, pero que Raquel era hermosa. El narrador bíblico hace una diferencia. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros decíamos que por presunción, por exégesis, podemos decir que cuando habla de que Lea tenía unos ojos delicados, era una mujer que tenía una mirada un poquito visca y que literalmente, realmente, Lea era una mujer fea. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que ahora Jacob tiene que vivir con esta situación. Y Lea tenía, ahora miremos a Lea, ella también tenía un corazón vacío, tan grande como el corazón de Jacob, vacío. Y ahora ella empieza a reaccionar ante Jacob, ¿cómo? De la misma manera que había reaccionado Jacob. Ahora ella le hace a Jacob lo que Jacob le había hecho a Raquel y lo que Isaac le había hecho a Esaú. Es decir, Lea ahora fija sus esperanzas de su corazón ¿en quién? En conseguir el amor de Jacob. ¿Sí se da cuenta de la tragedia que llevamos? Jacob no es amado por su padre. Jacob ama a Raquel. Lea no es amada por su padre. Ella vive a la sombra de su hermana. Ahora Raquel está esperando que Jacob pueda trabajar los 7 años para poderse casar con ella. Y ahora Raquel fija aquí la esperanza de su corazón todo vacío en el amor de Jacob. Y es decir, en los últimos versículos de este texto que nosotros tenemos aquí en el versículo 35, nos vamos a encontrar con esa experiencia que tiene Lea. No es que leamos, dice la mujer Lea. Dice aquí en el capítulo 29, versículo 35, nos dice, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz. Mire que ella ahora empieza como a ganarse el cariño de Jacob a través de ¿quién? De los hijos. A través de los hijos. Y yo quiero, me quedan 30 segundos, despedirme, decirles que nos encontramos el próximo lunes, continuamos con esta historia que va a ser de un final que te va a cambiar y te va a transformar y vas a cambiar muchas cosas en tu manera de ver y acercarse a la palabra de Dios. Dios los bendiga.